¿Está el pueblo de Dios en este lugar? Amén. ¿Amén? Sí, amén. Porque cuando el pueblo de Dios está en un lugar, tiene que haber poder. Porque dice la palabra que nosotros hemos sido llenos del poder de Dios. Y ese poder de Dios se tiene que reflejar cuando estamos en un lugar, y más que todo cuando glorificamos a Dios. El poder del Espíritu Santo tiene que fluir a través de nosotros. Yo no sé, de repente hay más personas en este campamento, pero esperamos que esta predicación, esta palabra de parte de Dios también sea de bendición para ellos. Pero tiene que haber fuego. El fuego del Espíritu Santo. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios en esta noche? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. ¿Cuántos traen Biblia en esta noche? Si trae su Biblia, le pido por favor que la saque. No importa que traiga su Biblia en el celular, ya ni modo. Pero, si trae su Biblia, le voy a pedir por favor que vaya a la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al 7. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Repita conmigo, la fe no fingida que hay en ti. Le está escribiendo el apóstol Pablo a Timoteo. Era uno de sus discípulos. Y le dice que él se acuerda de él noche y día. Y se acuerda de las lágrimas y la fe no fingida que había en él, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Amén. Amado Dios, Padre Todopoderoso, Señor, una vez más venimos delante de tu presencia, presentándonos, Señor, pidiéndote, Padre, que seas tú quien hable a nuestras vidas, a nuestros corazones. Quítame, Señor, de este lugar. Sea tu Santo Espíritu, Padre, hablando a nuestros corazones. Sea tu presencia, Señor, ministrando las vidas en este lugar. Te damos gracias, Señor, te pedimos que hagas conforme a tu voluntad en la vida de cada uno de los que estamos en esta noche en este lugar. Sabemos, Padre, que no hay coincidencias, que tú todo lo tienes planeado. Señor, tú tienes el propósito en la vida de cada uno de mis hermanos. Y aún de muchos aquellos que pudieran escucharnos, Señor, en esta noche. Te pedimos que los bendigas, Padre. Te damos gracias, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, yo esta noche quiero compartir con ustedes una palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Y lleva como título, aviva el fuego que Dios puso en ti. Amén. Ustedes miran en la fogata acá y han estado todos tratando de prenderla y avivarla. Amén. Sí, amén. Todos han participado. Y todos le echan leña y todos le echan lo que pueden para avivar ese fuego. Pues es lo que pasa con el apóstol Pablo cuando le escribe esta carta a Timoteo. Le dice que avive el fuego que había puesto el Espíritu, que había derramado el Espíritu Santo sobre su vida. Cuando llegamos al Evangelio,
experimentamos esa vivencia del nuevo nacimiento. Ustedes saben el nuevo nacimiento, el primer amor, muchos le dicen. Hay un deseo ferviente por su obra. Hay eso hermoso que aquel día todos lo dejamos por amor a su nombre. Todo lo poníamos a disposición. Recursos económicos, tiempo, predisposición para hacer todo. Todo estaba bajo sus pies al conocer a nuestro Señor en espíritu y en verdad. Yo me acuerdo cuando yo me convertí, no paraba, o sea, yo anhelaba que hubiera un servicio, incluso y me iba a los servicios de los jóvenes para escuchar la palabra. Agarraba y desde que despertaba y agarraba la palabra y empezaba a leer. Yo me gozaba, para mí era algo delicioso. Y no podía esperar el momento que hubiera un servicio. En aquel tiempo no había estación de radio cristiana, tenía que esperar hasta las 12 de la noche, porque a las 12 de la noche había una estación que empezaban a pasar algunas predicaciones. Esperaba hasta las 12 de la noche para poder escuchar la palabra. ¿Y sabe qué? Me tenía que ir a las 3 de la mañana a trabajar. Pero había ese hambre en mí, había ese deseo de escuchar, había ese deseo de leer la palabra. Y eso es lo que pasa muchas veces cuando nosotros empezamos en el Evangelio. Pero lamentablemente, a través que va pasando el tiempo, va menguando ese fuego. Y Pablo le está diciendo a Timoteo que tiene que avivar ese fuego. Como le digo, es buena metáfora esto que tenemos acá enfrente, el ver lo que es avivar el fuego. Mantener el fuego fuerte. Porque ¿sabe qué? Ese fuego, si usted lo deja apagar, dentro de no muy poco va a estar muerto. De hecho, ya está casi muriendo ahí. Amén. Amén. Entonces, el fuego que Dios puso al inicio de nuestra carrera espiritual comienza gradualmente a menguar. Dado que al ver ciertas situaciones, muchas veces en la iglesia, es lo que, por esa misma razón, hay que tener mucho cuidado con las personas cuando apenas empiezan el Evangelio. Porque cualquier cosa les puede dañar, los puede dañar. Entonces, tenemos que ser sabios en ese aspecto, el de no dañar a esas personas. Nosotros que ya conocemos del Señor, tenemos una responsabilidad muy grande. Sí, amén. Y la responsabilidad que tenemos es de cuidar esas almas nuevas, de no hacerles daño, de que no se empachen, porque son unos bebés, son bebés inmaduros, y nosotros como maduros tenemos que cuidarlos, porque tenemos una responsabilidad delante de Dios. Amén. Amén, amén. Entonces, muchas veces esas cuestiones afectan y dañan mucho a las personas. Y los daños externos en sí no dañan tanto, pero los daños internos sí, ya que las heridas externas se curan fácilmente, mas no así las internas. Solamente Dios las puede curar. Aleluya. Amén. El apóstol Pablo ve que esto está ocurriendo en la vida de este joven pastor llamado Timoteo. Está perdiendo la chispa del Evangelio. Está perdiendo su fervor por la obra de Dios. Lo ve a distancia en donde ya no estaba involucrado en la obra de Dios, como lo hacía al principio. Cuando venía al altar con lágrimas, buscando la presencia de Dios, buscando su llenura, y le escribe para decirle que no se olvide avivar el fuego de Dios. Esta noche vamos a estar hablando mucho acerca de eso. El avivar el fuego de Dios. Por eso, como le decía, es una buena metáfora que nos llevemos esta imagen de que usted estuvo tratando de avivar este fuego, pero de la misma manera tenemos que todos los días tratar de avivar el fuego que Dios ha depositado en nosotros. Dios ha depositado el Espíritu Santo. Dios ha depositado el fuego. Aleluya. Y todos los días tenemos que estar como esta fogata, echándole más leña
echándole más leña, echándole, para que ese fuego crezca en lugar de menguar. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Dice que él ya no se estaba involucrando en la obra de Dios como lo hacía al principio. Entonces le escribe para decirle que no se olvide avivar el fuego. Hermanos, esta decadencia espiritual comienza poco a poco. No es que comience en una forma inmediata y de un solo golpe, sino que esto empieza como un cáncer. Tenemos que entender que el enemigo es muy sutil. Y él empieza a tentarnos, empieza a trabajar poco a poco. Empezamos a dejar de atender la obra de Dios. Y sin darnos cuenta le estamos dando lugar al diablo. Y este empieza a ganar ventaja. Que el Señor lo reprenda. Amén. Empezamos a olvidar el amor por las almas. Ya nos da lo mismo ir o no ir a la iglesia. Nos da lo mismo ir a visitar los enfermos, ir a visitar las cárceles, ir a visitar los hospitales, ir a la calle a predicar su palabra. Ya no nos congregamos, dejamos de orar, de leer su palabra. Y lo que es peor, da lo mismo llegar o no llegar a los servicios. Yo no sé cuántos de ustedes se dan cuenta últimamente que hemos tenido unos servicios donde tenemos muy poca asistencia. Y justamente meditaba en esa parte y por esa misma razón oraba y oraba al Señor. Y cuando me llevaba a esta parte de Timoteo de avivar el fuego, me mostraba que realmente el fuego se está apagando en muchos. Sí, amén. Pero Dios tiene siempre un remanente. Amén. Y ese remanente me parece que está esa noche acá. Y ese remanente tiene que ir a prender el fuego nuevamente en la iglesia Iberoamérica de Tijuana. Gloria a Dios. Tenemos que ir para avivar ese fuego. Tenemos que ir a contagiar a nuestros hermanos. Porque no solamente se trata de que estén en la iglesia. Se trata de algo muchísimo más grande. Se trata de la salvación de sus almas. Sí, amén. Yo hace un tiempo atrás estaba orando en la madrugada y realmente Dios me mostraba y me decía, si todos tuvieran conciencia real de lo que es el infierno, estarían temblando y estarían crujiendo de dientes y estarían clamando día y noche por no llegar a ese lugar. Y estarían clamando día y noche por los familiares que todavía no conocen de Dios. Porque es algo terrible, es algo tremendo, hermano. Si no tenemos esa conciencia, nos va a parecer poca cosa. Y como le decía hace un momento, el enemigo es tan sutil que nos engaña y nos pone miles de cosas para distraernos. Nos pone miles de ideas. Y se nos hace tan fácil incluso llegar tarde a la iglesia. Cuando para llegar al trabajo estamos 5 minutos antes. Ahí vamos así. Pero cuando se trata de la iglesia, no hay problema. Si llego 10, 15, 20, no hay problema. Aleluya. Que digan que voy. Como que el beneficio es para el pastor. El beneficio es para nosotros. Amén, amén. El beneficio no es para el pastor. El pastor está dando un servicio ahí a Dios. Sí, amén. Pero el beneficio no es para él. Gloria a Dios. El beneficio es para nosotros. Entonces nosotros tenemos que ser diligentes en asistir a la iglesia, en prender el fuego en la iglesia, el servir, porque Dios no nos llamó para ser servidos, Dios nos llamó para servir. Porque cuando Cristo vino acá a la tierra, no vino a ser servido, sino que vino a servir. Y si nosotros tenemos el carácter de Cristo, vamos a ser de igual manera servidores. Amén, amén. Tenemos que tener el amor, la paciencia, la bondad de Cristo. El apóstol Pablo decía, pues ya no vivo yo, sino ahora Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en usted y vive en mí,
tenemos que tener el carácter de Cristo. Tenemos que ser iguales que Cristo. Asemejarnos a Cristo. Tener ese mismo carácter, tener ese mismo corazón. Gloria a Dios. Entonces, cuando empezamos a menguar poco a poco, lo que pasa es que estamos perdiendo el primer amor. Estamos dejando que otras cosas ocupen el primer lugar. Así le estaba ocurriendo a este joven pastor al ver hermanos de su propia congregación querer figurar, y no con un buen sentimiento, sino querían ser estrellas en medio de los demás. Esto estaba desmotivando a este joven pastor, y el apóstol le aconseja que avive el fuego en él, indicándole que él sabía que había sido criado con buenos principios cristianos mediante una fe no fingida, Aleluya. no falsa, Amén. sino auténtica, genuina, mediante las enseñanzas de su madre Eunice y su abuela Loaida, y se acuerda de sus lágrimas cuando buscaba el rostro de Dios. Tenemos que entender, hermano, que esto no es cosa de juego. Amén. Esto es cosa de vida o muerte. Aleluya. Esto es real. Así es. Entonces, nosotros no podemos fingir. Tenemos que ser honestos, sinceros, leales delante de Dios. Tenemos que pensar que lo que se está jugando acá es la salvación nuestra, la salvación de nuestra alma. ¿A dónde va a ir mi alma cuando yo deje de existir en esta tierra? Aleluya. Y pensamos que vamos a ser eternos acá, cuando la palabra dice que simplemente somos peregrinos y extranjeros. Así es, amén. Hoy en la tarde veníamos por la carretera y encontramos un accidente tremendo. Yo me imagino, por lo menos el conductor, lo dudo que esté vivo. Únicamente por un milagro de Dios, que tenga un propósito en su vida. Amén. Pero estaba completamente metido al techo. Estaba las llantas para arriba, pastor. ¿Man? Y yo lo dudo. Cuando pasamos por ese lado, yo lo dudo. Entonces tenemos que entender que este momento, este día lo conocemos, pero un minuto más adelante no sabemos lo que puede suceder. El día de mañana no sabemos. Gloria a Dios. Hace unos días tenemos este hermano que está en la radio, que está en los controles. El hermano Amado es joven, unos 30 y tantos años, joven, alto, fuerte, saludable. ¿Y quién diría? Le dio un preinfarto. El sábado pasado estuvimos ahí en el hospital del IMSS, ahí en las 5:10, en la madrugada, en la noche. Oiga, es un hombre saludable. Es un hombre joven. Le resta mucho, bueno, humanamente, lógicamente, le restan muchos años más de vida. Pero ¿quién sabe el día de mañana lo que va a ocurrir? Nadie. Entonces, cuando nosotros venimos delante de Dios, es porque Dios nos está dando una oportunidad. Dios, cada día, cada mañana que nosotros abrimos nuestros ojos, Dios nos está dando una nueva oportunidad. Es la oportunidad para arrepentirnos, es la oportunidad para meditar, es la oportunidad para decirle: perdóname, Señor, si he hecho algo desagradable delante de tus ojos, perdóname, ayúdame. Y Él nos ha prometido que no nos iba a dejar solos, que nos iba a dar el Espíritu Santo para ayudarnos. Jesús dijo: es necesario pues que yo ahora me vaya. Mira lo que dijo. Es necesario que yo me vaya, pero os mandaré otro consolador, el Espíritu Santo, que os guiará a toda verdad. Y Él estará con vosotros todos los días. Todos los días. Todos los días. No nos ha dejado solos. El Espíritu Santo está para ayudarnos. Pero siempre y cuando nosotros le permitamos. Dios no es un Dios tirano. Dios es un Dios
benévolo y misericordioso. Pero Él no obliga a nadie. Así es, amén. Dios. Él no obliga a nadie. El libro de Génesis habla que cuando hizo al hombre y la mujer, puso un árbol en medio de ellos. Y muchos dicen, pero ¿por qué? Si sabía que iban a pecar, ¿por qué lo puso? Precisamente por eso. Porque Dios nos dio un libre albedrío para ver la obediencia. Lo que le agrada a Dios es la obediencia. Amén. Sí, Señor. Y Dios dejó su palabra para que nosotros la leamos, para que nosotros meditemos, para que nosotros obedezcamos. Y cuando obedecemos su palabra, es cuando las cosas nos empiezan a ir mejor. Porque muchos dicen, ven a Cristo y todo te va a ir... No, espéreme. Venga a Cristo, escuche su palabra, haga conforme a su palabra, obedezca a su palabra, entonces todo le va a ir mejor. ¿Por qué? Porque su palabra es el consejo bueno. Lámpara es a mis pies, lumbrera a mi camino. Es la luz que me guía por el buen camino, por la buena senda que tiene trazada para mi vida. Porque mientras yo no tenga su palabra en mi corazón, mientras yo no tenga su palabra en mi vida, mientras yo no sea obediente a su palabra, estoy caminando a la deriva, estoy caminando en mis propios deseos. Pero cuando camino en su palabra, estoy caminando por buen camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad. Mire lo que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. En el libro de Apocalipsis dice que en el milenio Satanás será atado por 1000 años y dejará de engañar a las naciones. Quiere decir que hoy en día Satanás engaña a las naciones. Leía un artículo el otro día de una revista donde dice que más del 90% de los presidentes se han metido o consultado alguna manera de ocultismo. 90% de los presidentes han buscado algo, cartomancia, brujería, hechicería, no sé. Dice que el enemigo es el príncipe de este mundo. El Señor Jesús dijo, estás en el mundo, pero no son del mundo. Entonces, el enemigo engaña a las naciones. Y dice que Él engaña hoy en día a todos. Es por eso necesario que nosotros tengamos a Cristo en nuestro corazón, que tengamos el Espíritu Santo, porque Él es la verdad. Él es la verdad. Y cuando tenemos a Cristo, viene la luz de Dios, la luz de Cristo que ilumina nuestro entendimiento. Antes andábamos en tinieblas. Aquel que no tiene a Cristo en su corazón está andando en tinieblas, está andando en la oscuridad. Trate de ir usted de aquí para allá en esa oscuridad, no va a haber nada. Se va a chocar, se va a golpear, se puede caer. Pero cuando usted tiene la luz, hace un momento el hermano me prestó su lamparita para ir al baño. Y cuando iba bajando iba tropezando, pero prendí la lamparita y ¡pa! Lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Su palabra es la lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Cuando tenemos su palabra puesta por obra, entonces no vamos a tropezar. Cuando tenemos su palabra puesta por obra, no vamos a caer. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces dice, aviva el fuego, despierta tú que duermes y levántate de los muertos y la luz de Cristo te alumbrará. ¿Se da cuenta? La luz de Cristo viene a alumbrar nuestras vidas. Viene a alumbrar nuestro camino. Dice la palabra que en el libro de Génesis
En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas cubrían la faz de la tierra. Pero tuvo que llegar Dios para poner orden. Tuvo que llegar Dios para que hubiera la luz. Es lo que pasa con un alma que no tiene a Cristo en su corazón. Está desordenado, está vacío, está en tinieblas. Y el que no tiene a Cristo en su corazón vive de esa manera. Desordenado, en tinieblas, caminando en la mentira, en el engaño de Satanás. Porque la luz de Cristo todavía no ha llegado. Gloria a Dios. Aleluya. Despierta tú que duermes. Satanás es muy sutil para engañarnos. Satanás es muy sutil, que el Señor lo reprenda. ¿Para qué? Para distraernos. Él no quiere, él detesta la presencia de Dios. Pero como usted y yo ahora tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas, se desquita con nosotros. Porque no puede hacer nada contra Dios. Contra Dios no puede hacer nada. Porque sabe que estaría fulminado. Entonces tiene que agarrar e ir contra sus hijos. Porque dice que usted y yo somos imagen y semejanza de Dios. Si usted tiene a Cristo en su corazón, es imagen y semejanza. Pero déjeme le digo algo. No estamos solos. No nos ha dejado desamparados. Dios, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Hermano Luis, sí, por favor. Tengo un problema en la pierna que me anda quemando. Gracias, bro. Discúlpeme. Un ratito. Discúlpeme, hermano. Ahí está. Ahí está. Ahí está bien. No, está bien. Perdóneme, hermano. Pero siento que la pierna me está quemando, ya no la aguantaba más. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, tenemos que avivar el fuego que Dios ha puesto en nosotros. Ese fuego, como le decía, esa fogata a su momento es como una metáfora para nosotros, que nos llevemos grabado en el corazón esta noche que estuvimos en este campamento, que para avivar ese fuego se necesitaba echar leños. De la misma manera, para avivar el fuego de Cristo en nuestro corazón, necesitamos echar leños. Necesitamos más oración, necesitamos más lectura de la palabra, necesitamos más vigilias con el Señor, necesitamos esos tiempos a solas con el Señor. Necesitamos avivar el fuego. ¿Por qué? Porque dice que Él nos ha dado espíritu de valentía y no de cobardía y de dominio propio. Hace un tiempo atrás yo le decía, Señor, ¿cómo es posible que yo pueda predicar? Estoy enfermo, estoy mal, ¿qué tipo de testimonio es ese? Y en la madrugada estaba acongojado con eso. Y me desperté en la madrugada y empecé a orar y de repente abro la palabra, prendí la luz, abro la palabra y me lleva a donde me dice, bástate de mi gracia. Aleluya. Bástate de mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. La enfermedad, las circunstancias, lo que nos suceda no puede apagar el amor de Cristo en nuestras vidas. Porque eso realmente es la fe. Es pues la fe, dice Hebreos 11:1, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces yo no camino por vista. Yo no tengo que estar sano para poder predicar. Yo predico porque sé que mi Señor vive y porque lo que dice Pablo, a la verdad, esta tribulación pasajera no se compara en nada a la gloria venidera.
todo lo que estamos pasando, toda lucha, toda tribulación acá en esta tierra, no se compara en nada a la gloria que Dios tiene preparada para mi vida y para su vida en un futuro. ¿Cuándo va a ser? No lo sé. Porque la Biblia dice que ni los ángeles siquiera saben el día ni la hora. Pero déjeme le digo algo. Según la Biblia, dice que nosotros simplemente veamos los tiempos, veamos los campos. El libro de Daniel dice, en los últimos tiempos la ciencia aumentará de tal manera. ¿Qué dice? En los últimos tiempos. Ahora, dígame usted, hace 10 años atrás para acá, ¿cuánto ha aumentado la ciencia? Las computadoras, los teléfonos, ahora puede hacer transmisiones en vivo por teléfono, lo pueden ver en cualquier parte del país. No solamente en este país, en otros países. Usted puede agarrar su computadora y transmitir hacer una transmisión en vivo, puede hacer una llamada y se puede comunicar con otra persona. La ciencia, la tecnología ha avanzado increíblemente. Y cada día sigue creciendo, creciendo y creciendo. El gobierno ya tiene tecnología 10 años avanzada antes que nosotros. Simplemente no la sacan porque tienen que ir paulatinamente, porque no les conviene, porque para ellos es un negocio, porque ellos sacan hoy un iPhone y la gente se vuelve loca y va a dormir y hace líneas. Gracias, muy amable, gracias. Gracias. Gloria a Dios. La gente hace líneas, pero el gobierno ya tiene iPhones por 10 años, tecnología avanzada 10 años. Simplemente que nos va dando como cuentagotas. ¿Por qué? Porque ese es el negocio de ellos. Pero la tecnología es increíble hoy en día. Entonces, eso me muestra que ya estamos viviendo últimos tiempos. Si usted ve, la moralidad en el ser humano ha decaído a tal grado que hoy es natural que el hombre se case con el hombre. Que el hombre, una pareja de hombres adopten un niño, o una pareja de mujeres adopten un niño. Eso se le llama familia. Hoy es normal que ocurran un sinfín de tiroteos en las escuelas. Hoy, desde que son pequeños, a los hijos les enseñan que si sus padres les llaman la atención en la casa, ellos tienen el derecho a llamar a la policía porque eso es abuso emocional. ¿Se imagina? Eso es lo que está haciendo el gobierno. Por eso decía en un principio que Satanás engaña a las naciones. Satanás está engañando y se está metiendo a través de los gobiernos para deteriorar todo. Por otro lado tenemos las cuestiones naturales, que ya las predijo el Señor. Terremotos, huracanes, a ver, dígame usted, tormentas. Acaba de estar una tormenta. Incendios forestales, el Amazonas, el pulmón, uno de los pulmones de América. ¿Por qué? Por el egoísmo humano. Porque la maldad, la palabra del Señor dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. Y vemos que el gobierno de Brasil, el gobierno de Bolivia, tienen intereses en esas tierras. Y por eso promovieron y ni siquiera quisieron la ayuda cuando se les ofreció ayuda para apagar los incendios. Miles de animales muertos. Aldeas indígenas arrasadas. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Sí, amén. Es otra señal. Entonces, la degradación moral del ser humano va cada día más y más en pique para abajo. ¿Qué estamos haciendo nosotros?
Estamos sentados en la iglesia tranquilos. Eso se llama egoísmo, porque cuando yo creo que ya tengo mi salvación, y mi salvación con ir a la iglesia y con estar el domingo o estar el miércoles en la iglesia, estoy bien, un día me puedo llevar una sorpresa muy grande. Porque en la palabra nos dice que en el cielo se le presentaron unos y le dijeron: Señor, Señor, pero si en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hablé en otras lenguas, en tu nombre hice milagros, en tu nombre hice esto, en tu nombre hice aquello. Pero el Señor dice que les va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Amén. No se me quedé tan callado, hermano, me preocupa. Está meditando en la palabra. Gloria a Dios. Entonces, tenemos que cuidar esta salvación. ¿Sabe una cosa? Es una responsabilidad muy grande de parte nuestra. Todo aquel que predica la palabra de Dios, dice su palabra que somos como atalayas. El atalaya en el capítulo 33 del libro de Ezequiel dice que era aquel que en aquel tiempo las ciudades eran fortificadas. Habían ciudades fortificadas donde cada ciudad tenía unas torres. En esas torres estaban los atalayas. Los atalayas miraban a lo largo del camino y veían cuando el enemigo venía a atacar la ciudad. Entonces el atalaya tenía que empezar a dar la voz de alarma para que cerraran. Las ciudades eran fortificadas y tenían puertas. Entonces ellos tenían que dar la alarma para que cerraran todas las puertas y el enemigo no invadiera la ciudad. Y dice en el libro de Ezequiel que el atalaya, aquel que mirando venir el peligro, no apercibe al pueblo. Si bien el enemigo se mete a la ciudad y de todos los que mueren, la sangre de aquellos que murieron va a venir sobre la cabeza del atalaya. Pero si el atalaya, viendo venir al enemigo, apercibe al pueblo y el pueblo no hace caso, entonces todos aquellos que murieran, la sangre de ellos va sobre de ellos. Pero el atalaya se habrá librado de la sangre de ellos. ¿Por qué? Porque él los apercibió, porque él les advirtió. Esta noche estamos dando una palabra de advertencia. Esta noche estamos diciéndole: y usted tiene el derecho de creer o no creer. Aleluya. Pero es necesidad, imperativo de parte nuestra, el que nosotros anunciemos, el que nosotros apercibamos, el que advirtamos que esto no es cuestión de juego, esto es cuestión de vida o muerte, y una muerte bastante trágica, una muerte que va a ser por una eternidad en el infierno, y en el infierno no va a haber una oportunidad como la que tenemos hoy en día, porque en este momento dice la palabra que estamos en el tiempo de la gracia. Todavía estamos en el tiempo de la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia, dice el diccionario bíblico, es un favor inmerecido que usted y yo no nos merecíamos. Yo no me lo merecía, usted no se lo merecía, pero en el amor tan grande de parte de Dios, Él proveyó el sacrificio perfecto y dio su vida por usted y por mí. Aleluya. Esa es la gracia. Amén. Que nadie se lo merecía. Porque nadie puede serlo absolutamente bueno para merecerse la salvación. Nadie. El amor de Dios es el amor ágape. El amor ágape es aquel que sin necesidad de recibir lo da todo. Hay diferentes tipos de amor. Y en el capítulo 13 del libro de Corintios, primera de Corintios capítulo 13, habla de el amor. La prominencia del amor. Entonces hay el amor eros, que es el amor natural entre una pareja, se aman, se quieren. El amor filios, el amor filial, que es el amor de un amigo con otro amigo,
una amistad. Pero hay el amor ágape, que es el amor que Dios nos ha tenido a nosotros. Es el amor que nosotros tendríamos que tener por nuestros semejantes. Es el amor que nosotros tenemos que tener por el prójimo. El amor ágape es aquel que no necesita recibir para dar. Por eso le decía, Cristo murió por nosotros sin nosotros haberlo buscado siquiera. Así es, amén. Gloria a Dios. Él imagínese que nos da tal oportunidad. ¿Cómo podría yo presentarme un día delante de Dios y decirle, rechacé el sacrificio de tu hijo, que por causa mía lo mataron, lo golpearon, lo crucificaron, lo abofetearon y lo rechacé? Por eso le digo esta noche, yo lo felicito, hermano, que estén aquí. Porque prefirió estar en esta noche escuchando palabra de Dios, que yo no sé dónde podría estar. Pero yo lo felicito, porque está en este lugar escuchando palabra de Dios. Gloria al Señor. Y por alguna razón me salí de lo proyectado que tenía en Timoteo de avivar el fuego. Pero quiero que me entienda que no soy yo. Porque Dios tiene que hablar primero a mi vida para hablar a la vida de los demás. Aleluya. Dios es un Dios de oportunidades. Dios, antes de hacer algo, primeramente ¿cuál es la palabra? Apercibe, previene. ¿Me permite que le cuente un testimonio? Un tiempo, ay Señor, ya me llevé bastante tiempo. Ahí voy. Una vez yo me acuerdo, hace mucho tiempo yo oraba mucho, el Señor me levantaba a orar en la madrugada, porque no era yo. O sea, yo sabía que cuando abría los ojos, miraba el reloj, y la hora era exacta. 3:33. Yo no ponía el despertador, yo no me acostaba y decía, me tengo que levantar. No. Yo me acostaba cansado, iba a dormir, pero 3:33. Y yo solamente abría el ojo y miraba el reloj, porque era un reloj digital que tenía fuera de la cama. Al principio no le hacía caso, pero con el tiempo fui entendiendo que era Dios que me estaba levantando, que era Dios que quería hablar a mi vida. Y me levantaba, y muchas veces incluso me levanté a regañadientes. Me acuerdo incluso una vez que le decía, Señor, por favor, pero tú sabes que tengo que trabajar a las 6 de la mañana. No, Señor. Y me daba vuelta de un lado incómodo, y me daba vuelta del otro lado incómodo, no podía dormir. Y a regañadientes me levanté. Como los niños regañados, como esos niños malcriados. Saqué un pie de la cama y, ay, Señor, pero ¿cómo si tengo que ir a trabajar? Nada, ok. La cobija, el otro pie, y ahí voy, porque lo que hacía era, salía de la recámara, cerraba con cuidado, calladito, me iba a la sala de la casa, y ahí oraba. Y era algo genial, hermano. Eran unos momentos gloriosos. Pero esa noche me acuerdo, me levanté y fui. Y cuando llego a la sala, me postro de rodillas y trato de empezar a orar y nada. Y de repente escucho audiblemente, regrésate a tu cama. ¿Cómo regrésate a tu cama? Pero Padre, estaba durmiendo, tú me levantaste, Señor. ¿Cómo es posible? Regrésate a tu cama. Señor, pero tú me hablaste. ¿Cómo quieres que me regrese a mi cama? No sentía nada, no podía orar. Porque cuando no está el Espíritu Santo intercediendo por nosotros, no podemos hacer nada. Por eso es nuestro ayudador.
Porque Él intercede por nosotros. Porque la verdad nosotros no sabemos cómo pedir. Pero cuando viene el Espíritu Santo y toma nuestro corazón y toma nuestra boca, Él sí sabe la manera correcta de pedirle a Dios. Solamente me acuerdo que nada y nada y nada. Frío. Bueno. Me paré y de repente viene, me dice, solamente quería ver tu obediencia. Dios lo que le agrada más es la obediencia. Pero bueno, déjenme, ahora sí le cuento el testimonio. En una de esas noches gloriosas, me levanto y estoy orando, me voy a la sala, estoy orando, estoy postrado. Y en la casa, el hermano Luis, la hermana Maggie, conocían la casa. Teníamos una chimenea en la sala y al lado de la chimenea habían 2 lámparas. Y estoy orando y de repente volteo así y miro una de esas lámparas como que se prende la luz. O sea, no como tal luz, pero como que está mirando hasta allá a lo lejos. Y dije, pues, ¿qué es esto? Y me levanto y voy y miro todas las cortinas cerradas, alguna luz, el reflejo de un lado y buscaba y buscaba y buscaba y buscaba. Nada. Nada. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? Y me tiro de rodillas otra vez, Señor, ¿qué me quieres mostrar? ¿Qué quieres mostrarme con esto? De repente volteo nuevamente a la lámpara y veo que era como una vela. Y esa vela de repente iba apagándose y haciendo así de pequeñita, hasta que llegó a ser así. Y me asusté y dije, Padre, ¿qué es lo que me quieres mostrar? Y ¿sabe lo que me dijo? Así se está apagando tu vida. Hermano, en aquel tiempo, yo llegué a trabajar para un lugar que en Los Ángeles se llamaba Staples Center. El Staples Center es un lugar muy grande donde se hacían los Grammys, se presentaban muchos artistas. Y muchos de los hermanos, incluso cuando el Señor me dio ese trabajo, me decían, qué bendición. Pero, como le digo, el enemigo es muy sutil. No resultó ser una bendición. Me quitaba todo el tiempo. Yo, por mucho tiempo, el pastor, la pastora con el hermano Douglas, saben, porque teníamos un grupo, que éramos muy activos. Visitábamos hogares, íbamos a predicar a los hogares. Éramos un grupo que estaba muy activo en las cosas del Señor. Pero cuando yo empecé a trabajar en Staples, ya no podía, porque empezó a absorber todo mi tiempo. Por eso acá Pablo le está diciendo a Timoteo que tenga cuidado, que avive el fuego. ¿Qué es lo que le decía hace un momento? Que hay que avivar el fuego. ¿Por qué? Porque cuando yo empecé a dejar de ir a esos servicios, cuando empecé a dejar de predicar, cuando empecé a dejar de servir en la obra de Dios, se empezó a enfriar todo. Y aquella vez que el Señor me mostró en esa noche en la sala de mi casa que mi vida estaba así, agotándose, al poco tiempo yo tuve un problema muy grande. Me fui de mi casa y me fui a vivir solo por mucho tiempo. Wow. Entonces, es la razón porque ahora yo me encuentro en Tijuana. Porque yo me vine de allá, salí, no tenía documentos y me vine para acá. Por eso le digo que Dios, antes de permitir algo en nuestra vida, siempre nos va a percibir, nos va a prevenir. Dios no hace las cosas premeditadamente. Dios nos previene antes para que no tengamos excusa y no digamos, es que no sabía, es que no, mijo. Yo te lo dije.
Era momento de que realmente tú doblegaras más rodillas. Era momento de que te metieras en un ayuno. Era momento de que tú dejaras todo por mi nombre. Y no lo hice. Y sucumbí. Y hoy me tiene en la ciudad de Tijuana. Aleluya. Por su misericordia, me está levantando nuevamente. Después de pasar mucho tiempo en la oscuridad. Porque aquel que no tiene a Cristo vive en la oscuridad. Aquel que no tiene a Cristo vive en tinieblas. Aquel que no tiene a Cristo vive en soledad. Aquel que no tiene a Cristo vive en desesperación. Aquel que no tiene a Cristo vive en desamparo. Aquel que no tiene a Cristo no tiene nada. No tiene nada. Y mucho tiempo estuve así yo, espiritualmente hablando. Le doy gracias a Dios que nuevamente pude encontrarme, nuevamente pude contar con la vida del pastor, la pastora, el hermano Douglas, que ya nos conocíamos, el hermano Daniel, que me iba a visitar siempre a la casa, y muchos de ustedes, hermano. Por eso ahora yo me acuerdo de eso, y ahora cuando yo oro, yo le pido mucho al Señor por aquellos que han caído. Por eso es necesario que oremos mucho por nuestro hermano Silvano. No es algo fácil, pero yo sé que la oración del justo tiene poder. Y no es que usted y yo seamos justos porque somos buenos. Somos justos porque somos justificados mediante nuestro Señor Jesucristo. Y la oración tiene poder. Y veo en la vida de cada uno de los siervos de Dios que siempre cuando oran le piden perdón, no solamente personalmente, sino por su pueblo. ¿Por qué? Porque hay amor en el siervo de Dios por el semejante. Hay amor por el prójimo. ¿Cuál es el primer mandamiento? El primer mandamiento dice que es: amarás a tu Dios por sobre todas las cosas. Pero el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es necesario orar. Es necesario que oremos los unos por los otros. No sabemos las luchas, no sabemos las dificultades. Caras vemos, corazones no sabemos. Aleluya. Es necesario que oremos unos por los otros, porque la oración tiene poder. La oración tiene poder. Amén. Dios, aleluya. Avivemos el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas. Perdóneme que me salí de todo lo que traía. Y no sé por qué razón empecé. Bueno, sí sé. Es Dios que quería hablar a mi vida y quería hablar a su vida. Amén. Pero yo me salí por completo de todo lo que traía. Pero es Dios. Es Dios que está hablando en nuestra vida. Dios no nos trajo por una casualidad. Dios sabía el momento, sabía el tiempo, sabía la hora. Sabía este momento, sabía este preciso momento. Sabía que íbamos a estar parados aquí. Sabía que íbamos a estar debajo de este cielo tan hermoso. Aleluya. ¿Por qué? Porque es un Dios de poder. Es un Dios real. No es un Dios clavado en una cruz. No le estamos pidiendo a un Dios de madera. No le estamos pidiendo a un Dios hecho por manos de hombres. Le estamos pidiendo al Dios verdadero. Le estamos pidiendo al Dios verdadero, al Creador del cielo y de la tierra. Al que nos ha lavado, al que nos ha levantado. Yo le puedo dar testimonio de que Dios es fiel. Aunque usted y yo no seamos fieles, Dios siempre permanece fiel. Porque yo en algún momento no fui fiel, pero Él se mantuvo fiel. Aleluya. Y me volvió a levantar. Dios, aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Dios es bueno. Dios es bueno. Ese Dios de poder, ese Dios de misericordia, es a quien servimos. Por eso le digo, esto no es cuestión de juego. Dios es real. Debemos de atender su palabra. ¿Por qué? Porque el día de mañana no lo sabemos.
Hoy en la noche me puedo ir a dormir y de repente mañana simplemente ya no abro los ojos. Yo tengo un problema de la presión alta. Y siempre me dicen, ¿puede ocurrir alguna vez que de repente te quedes dormido y ya no despiertes más? Entonces cada mañana, cada amanecer, lo primero que hago es decirle gracias, Señor. Cuando abro los ojos le digo gracias, Señor. Porque me das una oportunidad más de vida. Porque me das una oportunidad más de poder hacer algo para tu obra. De poder hacer algo para ti. De poder hacer algo por mi prójimo. De poder hacer algo. De repente ya no estoy joven. Y lamentablemente el pecado tiene consecuencias. Dios nos perdona, sí, pero el pecado tiene consecuencias. Entonces, hay muchas cosas que yo tengo que son consecuencias de mis malas decisiones. Y tengo que entender eso. Por esa misma razón creo que Dios simplemente dice, bástate de mi gracia, no te preocupes, ¿sabes qué? Sigue creyendo, sigue caminando. Y cada que te duele algo te acuerdas lo que hiciste. Gloria a Dios. Pero hay algo muy grande que me dio. El regalo más grande, el milagro más grande en mi vida. Que es la salvación. La salvación de mi alma. Y Él no quiere que nadie se pierda. Que todos seamos salvos. Pero que no finjamos una religión. Que no finjamos un amor por Dios. Que no finjamos esa relación con Dios. Como le dijo a Timoteo. Una fe sin fingimiento. Dios quiere que realmente meditemos en eso en esta noche. Vámonos a dormir en esta noche, meditemos, hablemos con Dios. Dios es real, hermano. Es tan hermoso poder entrar a la presencia de Dios. Es tan precioso que uno después no quiere ni siquiera. Yo me acuerdo una noche, empecé a orar. Y me acuerdo perfectamente, ya rapidito, ya vamos a terminar, Discúlpeme, ya terminamos. Pero me acuerdo esa noche, estaba orando y de repente en la ventana de la sala, afuera, por la parte de afuera, había un gato y empezó a maullar de tal manera que para mí se me enchinaba el cuerpo. Y me acuerdo que yo acostumbraba a llevarme una cobija porque me tapaba con la cobija y oraba así. Y en esa noche agarré y me tapé y eran literal gotas. Yo chorreaba de sudor, pero era un sudor helado. Y lo único que alcanzaba a decir era, Padre Santo, en el nombre de Jesús te pido, Señor, reprende al enemigo. Repréndelo, échalo fuera, échalo allá a lo profundo del abismo de donde salió, échalo por favor. En el nombre de Jesús. Porque es algo que tenemos que aprender. Pedirle al Señor que reprenda al enemigo. Nosotros no podemos hacerlo. Porque ni siquiera el ángel se atrevió a proferir en contra del enemigo. Hay que entender lo que son esferas espirituales. Padre, reprende. Literal, le digo, ¿sabe qué? Escuché como que alguien le dio una patada al gato. Lo escuché, hermana. Alguien le dio una patada al gato y salió volando. Y el gato maulló por allá. Y después de eso, literal, mi sala se inundó de una luz, como la luz de la luna. Pero era una luz agradable. ¿Y sabe qué, hermano? Yo le clamaba a Dios, le decía, Señor, no permitas que pasen las horas. Yo no quería que pasaran las horas, porque estaba en esa presencia tan agradable. Era algo tan delicioso lo que estaba pasando en mí, que yo le decía, Padre, le lloraba y le decía, no permitas que pase un minuto más. Ya iban a ser las 6 y yo miraba el reloj y me daba miedo que siguiera pasando la hora, porque yo quería que detuviera el reloj, Dios, para quedarme en esa presencia. Son experiencias que Dios tiene para su vida. Son experiencias que tiene para cada uno de nosotros. Solamente hay que buscarlas. El que busca halla, el que toca se le abre. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te enseñaré cosas ocultas que tú no sabes. Clama a mí.
Gloria a Dios. Espero que Dios haya hablado a su vida, haya hablado a su corazón de alguna manera. Aleluya. No era lo que estaba provisto, pero hay que ser obediente al Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie?